Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya en el segundo programa del 2023 de Estado de los Estados. Usted sabe que a través de MXN seguimos tratando de superarnos para llevar hasta usted los temas más interesantes y los que afectan más a nuestra comunidad. Algunos políticos se sienten criticados, pero créame que la crítica no les interesa tanto como a cada uno de los ciudadanos debiera importarnos qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro entorno, porque el ya basta hoy se hace más que necesario. Carlos Cardín, ¿cómo te va? Me va entrando el 23 ya, el cuarto día. ¿Verdad? Qué rápido. Qué rápido, cuando estamos ya grabando este programa es el día 4 de enero. Rápido que se nos está yendo, Galaví. Así es, sí. Eduardo Galaví. Empieza con estos principios de año que no nos dio un día de complemento de puente, por lo menos, pero ya estamos otra vez en actividad. Señor licenciado Juan José Chilón, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarle. Aquí estamos muy contentos y brincamos al 23. Eso ya es una ganancia, ¿no? Dadas las circunstancias. Brincamos al 23. Sobre todo sobrevivimos. Y bueno, tú eres muchísimo más joven que nosotros, pero se dan cuenta de todo lo que somos sobrevivientes de a de veras, ¿eh? Claro. Y si logramos sobrevivir a la cuarta T, no hombre, es que ya somos, somos inmunes. Oye, no impunes, inmunes. Me acaba de llegar un meme que dice, la 4T, un emprendedor muy ingenioso, ¿no? Tortas, tamales, tacos y ¿cómo se llama? Tostadas. La 4T. Muy buena interpretación, ya que no tenemos hasta el momento qué significa la 4T. Yo no sé si alguien Pero sabe. Lo que sí tenemos es ahora, sobre todo que se dio este fin de año, una sacudida en el sistema judicial, una sacudida con el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte. Pero no solamente en ese nombramiento, sino en las palabras del propio presidente cuando dice, dudo mucho que se lleven a cabo reformas de fondo al sistema judicial. Yo no sé, nosotros como ciudadanos afectados de una y mil maneras por el sistema judicial, tú como abogado, ¿qué podemos esperar cuando hay alguien que dice reformar el sistema judicial? Cuando las leyes que tenemos en el presente no se respetan, cuando no se cumplen, cuando hay un consejo de la judicatura, cuando hay un tribunal de justicia que tiene además también un área de lo que la policía sería asuntos internos y que no puede denunciarse a ningún juez, que no hay quien pueda poner orden en el Ministerio Público y hablan de reformar el sistema judicial. ¿Por qué no empezamos por quitar todas estas prácticas que día con día se hacen presentes, se agudizan, lastiman, cometen injusticias? Y lo que hemos visto hasta hoy, con y sin intenciones presidenciales de 4 años, porque esa es otra cosa que hay que recargar, o sea, no es que el señor esté aprendiendo, ni que haya llegado, no, ya han pasado 4 años. Y sigue siendo la gente fregada, la que no tiene recursos, la que sigue en la cárcel. Siguen fugándose, como pasó ahora en Ciudad Juárez, los presos más peligrosos. Y siguen los Lozoya tratando de llegar a acuerdos compensatorios. Y bueno, y no vemos nada más que escandalera, acuerdos que terminan en el orden económico, que te revelan que la justicia en este país se compra, porque tú debieras, si cometiste un fraude en contra del erario, además de devolver el dinero, tener una sentencia, porque provocaste el retroceso
de un pueblo, de la gente, de su bienestar, de que podrían haberse construido escuelas, qué sé yo. Entonces, nada de eso, nada. ¿Cómo empezamos este año? ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo después de estas declaraciones que, la verdad, causan más y más y más temor. Pues yo iría a que no se van a dar las reformas que el señor quiere. Es lo que él está hablando. Él no habla por el pueblo ni por el gobierno, habla por lo suyo. La señora presidenta de la Suprema es una mujer de carrera. Nació profesionalmente en la institución y ha ido ascendiendo. Es una mujer... Bueno, su padre reveló que él era abogado y cuando ella nace él todavía no se recibía, creo, y por eso le puso Norma, por las normas jurídicas, ¿no? Sí, es una mujer bien preparada para el cargo y bien preparada para este momento. Yo creo que cayó muy bien, muy justa su entrada, 6-5, la votación. Yo creo que eso al presidente no le gusta porque lo manifiesta de inmediato. Es un hombre que no se guarda nada en el buche y dice, nunca ha votado a favor de nuestros proyectos. Por eso no veo que vaya a haber cambio, pero es el de él, no el del gobierno, el de las instituciones, el del todo. Entonces ahí yo creo que la Suprema Corte dio un campanazo muy bueno. No sé qué les parezca. Sí, mira, yo creo que como siempre hay temas de coyuntura y estas expresiones son coyunturales en ese sentido, porque todo se quiere ver bajo una visión política de a favor de la Suprema Corte o en contra de la Suprema Corte, a favor de AMLO o en contra de AMLO. Pero yo creo que es muy importante que estructuralmente la Suprema Corte de Justicia ahorita la encabece una mujer. Creo que esa es una muy buena noticia, una mujer preparada, como lo dices, Carlos, porque hizo toda una trayectoria en una gran parte de su formación, no solamente la parte judicial y de preparación, sino también en otros aspectos de comunicación, de humanismo. Entonces yo creo que esa es una buena noticia. Sí, la Suprema Corte de Justicia o en general todo el sistema de justicia requiere de una gran transformación, porque desde que se planteó el sistema de cambiar a juicios orales, que se tardó casi 20 años en echarlo a andar, no ha cristalizado y seguimos todavía con graves problemas en justicia, de procesos muy lentos, de muy tardados, personas que están en la cárcel que llevan 5 años esperando una sentencia, que después resulta que son inocentes y los dejan ir después de estar tanto tiempo allá. En fin, todo esto trae una necesidad de hacer un cambio. Ojalá que se despoliticen muchos temas para entrar en este tema de la justicia. Y de ahí derivado a todo lo que sucede en la parte del Ministerio Público, en la parte de prisiones, etcétera. Es todo un escenario muy, muy, muy delicado que habrá que ir buscando la manera de avanzar en su reforma, ¿no? Casi caótico. Caótico, Bueno, en muchos casos caótico. Y creo que a mí me da mucho gusto el caso de la ministra. Primero porque soy una gran crítica de las mujeres. Y en este caso, y después de analizar la trayectoria que ella ha tenido y su comportamiento con estas decisiones de las cuales el señor presidente se queja, y en las cuales él habla del 85%, o sea, hay un 15% que sí ha aprobado. Nos quiere decir que hay un 15% que sí cumplían con no alterar en los mandatos constitucionales, por una parte. Y por la otra, lo que mucho me alienta es que nunca ha buscado la política.
Y las posiciones dentro de la Corte no son como las venía manejando Arturo Saldívar. No tienen que ver con la política, tienen que ver en estricto con un mandato de ley y con el mandato constitucional. No tienen nada que ver con irse a desayunar con el presidente. Entonces, en el caso de esta señora, eso me alienta mucho, porque pues como tenemos mujeres como Laidita Sansores, ¿verdad? Como tenemos otro tipo de mujeres, pues no se crean, eso digo, ay, qué bueno que ya encontramos un respiro, porque ya estaba muy, muy fea la situación, no solamente Laida, pues podríamos hablar de un montón, ¿verdad? Bueno, gracias. Me parece que desde el punto de vista técnico-jurídico, la ministra, por su experiencia, por su trayectoria, podría darnos a los mexicanos una esperanza de que los tres poderes de la Unión, que son iguales constitucionalmente hablando, específicamente el Poder Judicial, tiene una función técnica, 100% técnica jurídica, lo cual se perdió los últimos, hay que decirlo, los últimos dos presidentes, de los últimos dos ministros presidentes han estado en una posición de acuerdos políticos para llegar al cargo. Se ha politizado la función del Poder Judicial. Y en estos 4 años el presidente de la República le ha pegado al Poder Judicial con el objeto de politizar las decisiones del Poder Judicial y las descalifica cuando no van a favor de sus decisiones como presidente de la República. Por supuesto que afortunadamente, y eso es lo que creemos muchos colegas, esperemos que las decisiones de los jueces y magistrados a partir de ahora sea 100% apegado a lo técnico jurídico, es decir, que la Constitución Política de la República sea la única que mandate las decisiones de un jurista, de un justiciable y de un juez, que no modifique el criterio de un juez el que sea una autoridad u otra quien violó la Constitución para aplicar la Constitución Política de la República, que es lo único que nos protege a los mexicanos contra el abuso de poder del Poder Judicial o incluso del Poder Legislativo. El equilibrio de poderes es indispensable en este tiempo, sobre todo cuando yo decía en un comentario, cuando se pudiera estar en un escenario en donde el socialismo pudiera participar en un esquema de gobierno como el nuestro y trastocar el sistema democrático que todavía hoy tenemos, y ese es el tema del INE, que es un tema también muy delicado y que incluso ya con el montón de demandas de amparo que seguramente van a llover en el proceso electoral federal que viene, el Poder Judicial va a determinar. Así es, esto yo creo que es el primer gran reto y lo que puede generar que tengamos un poco de confianza. Le va a tocar toda la situación que se ha demandado como decisiones anticonstitucionales que están relacionadas con el INE, con la operación del INE, con la autonomía del INE, con los ingresos del INE, etcétera. Creo que inclusive el hecho de que ahora anuncien que van a empezar a mover lo que tengan que mover después de marzo, ¿no? Y no los primeros días de enero como se había anunciado, en relación al recorte de los 4.500 millones de pesos. Prácticamente de inmediato tenían que reducir su nómina, prácticamente de inmediato iban a empezar a cerrar las oficinas del INE en los estados. Y se han detenido y dicen que será a partir de marzo. O sea, creo que en un afán de aguantar un poco para saber la Corte qué decide, ¿no? Y de alguna manera, pues presionar a la Corte, porque pues se decía, esto va a llegar a la Corte y se van a hacer tontos para decidir, pues a lo mejor después del proceso del 24, pero en una circunstancia de no tengo, ya me acabé el dinero, me recortaron 4.500, tienes que decidir. Me parece que esta va a ser una gran decisión que nos va a dar la lectura más clara de si tenemos la razón o nos volvimos a equivocar. Y si me permite una opinión, y esperemos que a partir de ahora, sí, el Poder Judicial de la Federación haga valer la ley y presente en todo caso las denuncias correspondientes por desacato a una orden judicial, y entonces procede las detenciones contra servidores públicos por no acatar la orden de un juez, como pasa con el Tren Maya, por ejemplo, donde ha habido amparos que se han ganado
y donde simplemente no se ejecuta el amparo, no se ejecuta la orden de un juez para suspender cuando una autoridad judicial ordena que se suspenda un acto de gobierno. O como lo en cual el es muy caso del preocupante, INE, ¿no? que ordenó que se bajaran los Los spots espectaculares de, publicitarios, sí, de es la correcto. señora Sheinbaum. Y ahora pretendiendo que no tenemos ni un dedo de frente, dice, no, los mandó poner mi novio, porque él es Claudia, es que era yo. Y oye, caray. Ya lo reconocieron los diputados federales de Morena, que ellos lo financiaron, por cierto, en todo el país. Es espectacular. Es que ya aparecieron muchos financiadores. Sí, el novio, ya se están los diputados colocando. Y aceptando que violaron la ley electoral, Ah. así de frente. Pero No hay consecuencias por violar la ley. ese Pues es el no, problema. pero ahí es en donde vamos a medir qué tanto puede, esto que dice López Obrador de reformar el Poder Judicial, qué tanto van a estar dispuestos a decir hasta qué. Porque el Consejo de la Judicatura puede hacer muchas cosas y ella también va a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Así es. Entonces va a poder tener, además, pero la voz del presidente de la Corte, aunque sea en una opinión para referirse a un Estado, pesa. Para referirse a una situación, pesa. Y la carrera de la señora Piña, fíjense que también abre otro panorama. El caso de Saldívar, por ejemplo, a Saldívar lo obliga y le da una ventana política a Rosario Robles para que vaya a visitar la cárcel de mujeres. Y se muestran tan sorprendidos como nuestros candidatos cuando hacen gira y parece que están descubriendo las afectaciones que tienen los ciudadanos cuando ellos han sido ciudadanos y las han padecido, todas, ¿verdad? Bueno, así llegó Saldívar a la cárcel. ¿Cómo es posible? A lucirse. Salieron ya algunas mujeres que tenían 9, 10 años en la cárcel. Sus hijos cuando ingresaron a la cárcel tenían 2 años, son adolescentes de 12 y ahora uno de los renglones es porque tienen hijos menores de edad. Oye, eso lo debieron haber dicho hace 9 años, 10. Ahora, si para otros hay una reparación, como en el caso de Lozoya, como en el caso de Alonso Ancira, y hay mujeres que están ahí porque se robaron cualquier cosa, pues que la paguen a un precio justo, porque resulta que, por ejemplo, las que agarran en Liverpool o en estas tiendas robando, suman la mercancía y por poner un ejemplo, son 3,000 pesos. Quieren que paguen 100,000. Pues, ¿cómo? O sea, son tantas las aristas que empiezan con el policía con el matute, con el policía de crucero. bueno, tú tienes ahorita al que se acaba de escapar, que hizo todo este movimiento en Juárez, con 29 reos, el Neto, ya había intentado 2 veces escaparse, incluso Con 136 años, creo, de cárcel, ¿no? De sentencia. 224 acumulados. Pero lo que yo digo, un tipo tan peligroso, con armas, asaltando incluso convoyes que lo llevaban de la cárcel al juzgado para en asalto ya armado y disparos y matando gente. Así como en la Y televisión. lo seguían manteniendo en la misma prisión, o sea, de baja seguridad, cuando debería estar, ese sí, en Almoloya, ¿no? No como el rector de la Universidad de Hidalgo, que lo llevaron a Almoloya con algo Al altiplano. al altiplano, que no tenía ni siquiera razón de ser, porque era una cuestión administrativa de una universidad. Y como ese hay muchísimos casos en el altiplano, comparados con los de estos tipos. ¿Por qué estaba ahí el señor? Porque por eso matan a 9 custodios, los asesinan en la salida, en una venganza, y luego matan a otros 10 ahí presos en venganza o sea, la masacre ha ido creciendo al paso de Fíjense las horas. ustedes que Lecumberri, el llamado Palacio Negro, la verdad es que era una supercárcel. Los presos políticos estaban en la Crujiao, una crujía distinta,
que tenían una muy buena cafetería, que tenían biblioteca, que tenían, porque eran presos políticos, era gente con un nivel de preparación que no tenía nada que ver ni con los asaltos ni con los fraudes. Escritores, pintores, todo eso. Inclusive el ingreso a la Crujía O no era por la entrada principal del Palacio de Lecumberri, tenían una entrada extra. Tenían entrabas y estaba el área de la Crujía H, que es a donde estaban los que estaban pendientes de juicio o de dictaminar inclusive si iban a ir a prisión o no. Y del lado izquierdo, los comedores de los oficiales, las oficinas, después el módulo central. Y esto que veíamos en las películas de que el apando y la limpieza, bueno, finalmente tampoco era la realidad de Lecumberri, no por lo menos en su última década y media. Tenían muy bien ubicados por delitos. Inclusive a los homosexuales les tenían su área. O sea, no contaminaban. Pero también no contaminaban, pero también había quienes pues nunca los visitaban. ¿De ahí salió la J? De ahí salió la J. Nunca los visitaban, ¿ves? Tenían gente que nunca los iba a ver. Entonces, para evitar que hubiese violencia, porque pues no tenían actividad sexual de ningún tipo, pues escogían su pareja entre los jóvenes que tenían esas inclinaciones y les permitían vivir en pareja. Luego, tenían los talleres. En Lecumberri se fabricaban todas las actas de nacimiento, las actas de defunción, todas las bancas de los parques. Había un taller de carpintería en donde tú comprabas tu madera y te hacían el mueble que quisieras, ¿eh? El mueble que quisieras. Era un centro de rehabilitación. De rehabilitación real. Era un tanto, pues te reías, pero había razón. Había quienes salían de ahí y lo primero que hacían, llegando a San Lázaro, antes de llegar a San Lázaro, era ahí en el patio enfrente de Lecumberri, asaltar, golpear a alguien para que inmediatamente lo metieran, porque mantenían a sus familias. Sí, tenían toda así una como hoy industria. vemos que en las cárceles hacen hamacas, por ejemplo, en la de Mérida muchos hacen hamacas. Acá hacían de todo tipo de prendas de vestir y les permitían todo eso. Cuando viene la reforma, que hacen los centros de rehabilitación con García Ramírez al frente, y el primer director de estos centros fue el que fue marido de Talina Fernández. Ah, sí. Un político. Bueno, imagínate que para inaugurar el reclusorio sur, que fue el primero, sacaron a todos los presos de ahí y de Santa Marta para que se llenaran los talleres, los supuestos talleres que habían hecho ahí, y cuando hicieran el recorrido se viera todo lleno. ¿Me quieres decir si eso no era una ridiculez? Sí, pero... Y entonces hicieron la gran comilona con los jefes de los dormitorios. O sea, desde ahí empezó el mentado autogobierno. Claro. En Lecumberri no había autogobierno, ni de chiste. Acá empiezan y entonces los que iban a ser uniformaditos de reos y todo, pero iban a ser los jefes de los reclusorios comiendo con la señora Fernández, con el marido al lado, cantando. Entonces, ahí es en donde dices, bueno, ¿cuáles son los principios? Aquí Lozoya debe estar pagando una fortuna. Claro. Una fortuna, ¿no? Entonces son unos centros de corrupción que no tendrían que existir si tienes a donde van a estar los políticos, estos ratas. Bueno, pues ahí que tengan su televisión y que tengan sus cosas. Los asesinos es otra su naturaleza y otras. Pero inclusive todos estos narcos, pues los vas a tener perfectamente bien enjaulados. Y si quieren tener su jacuzzi con 134 años de condena, ponte tu jacuzzi, porque de aquí no vas a salir jamás. Pero lo que han hecho ahora es ridículo. Se les escapan por túneles. Porque además el primer túnel fue el que hizo Cecilia Falcón. Famosísimo. Ese fue el primer túnel. El que lo hizo de Lecumberri a la casa que estaba junto a
esta que hacía cerámicas, que hacía loza y todo eso, que estaba en la otra calle. Ahorita recuerdo el nombre. Muy famosa, todos usamos esa loza. Ánfora. Y hay, Alánfora, creo que es Alánfora. una cosa parecida. Ahí desembocaba el túnel, que por cierto ni siquiera era para Cecilia Falcón. El gran capo se apellidaba Estrada y nadie lo conocía. Y para ese construyeron el túnel. Por eso al que atraparon fue a Sicilia, porque Sicilia se le pegó. Y se fue. Y se fue. Pero ese fue el primer túnel. Recordemos que ha habido denuncias muy fuertes en Santa Marta. El director de Santa Marta, de apellido Antolín, todos sabían que se drogaba y formaba a los presos para ponérselos de alfombra. Él era el que inició los recorridos de la cárcel de mujeres para prostituirlas en el resto de los reclusorios. Sí, entonces, hemos tenido todo eso, que por qué si es público no hay un remedio. Ahora que sacan esto de Juárez y empiezan a desmantelar lo que hay, lo que tenía este tipo, jacuzzi, salas, 1 millón de pesos, 1 millón y 1.800.000. fracción, una caja fuerte con más de 1 millón de pesos, joyas, droga, armas de todos los tipos, cartuchos. Y la gran noticia, cesan al director de la cárcel para investigar. Oigan, ¿cómo que no sabían? A ver, Sale la gobernadora. aterricemos en nuestra tierra. Bájenle. ¿Cómo se llamaba No Juan politicen. Ignacio qué? El García subprocurador. Servidé. Ah, No, hombre, Ignacio. Hernández. Ignacio Hernández. Ornelas era su padre. Juan Ignacio Hernández. Bueno, era el segundo de a bordo En Gobernación. en gobernación en las cárceles federales. Y cuando se fuga el Chapo, Sí. él y el director de la cárcel están en España. Ujú. Y él quiso ser aquí procurador durante mucho tiempo. Era el que resolvía los mítines en el reclusorio. ¿Sí te acuerdas de él, no? Un joven. Era un Sí, sí, muchacho muy limpio, Sí, me muy acuerdo. agradable, buen Sí, sí, sí. buen trato, Sí, cómo no. y estaba siempre en el jurídico del Estado. Sí, sí. Y de sí. pronto se fue a Gobernación porque alguien lo llamó y apareció ahí en control de cárceles federales. Que Así es. cuando Pues él le ofreció chamba a Joaquín González Castro para que fuera asesor Ujú. de ese grupo. Joaquín fue para allá, que por cierto, pues yo me reí porque me dice que había presentado su examen de confianza. Y es a donde te doy la razón de lo que platicábamos fuera de cámaras. Cuando alguien lastima tu dignidad, no debes permitirlo. Yo le dije, oye Joaquín, ¿qué no les dijiste que ya fuiste presidente municipal de Cancún? ¿Que ya fuiste senador? ¿Que fuiste presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado? ¿Y quién te va a hacer el examen de confianza? ¿Alguien que tiene una trayectoria superior a la tuya? ¿O un chamaco que le dan un esquema programa, que tienes que llenar, un programa. una serie de preguntas que te tiene que hacer? Y yo creo que ahí que hay que decirle, oye, pues yo te agradezco mucho, pero con tu permiso yo no estoy para hacer ningún examen de confianza de nada. Bueno, habría que ver porque hay muchos políticos en esos puestos que requieres hacerles un examen de control de Pero es confianza. que el examen de confianza uno lo concibe como si van a investigar tu honestidad. Y la verdad es que esa la tienes en el registro de tus propiedades y de tus cosas. De tu trayectoria. Le llamaron examen de confianza, me supongo que para saber si Incluso reúnes pública, los ¿no? atributos y los conocimientos para poder realizar tu trabajo. Eso es lo que yo entiendo y creo que muchos. Saidén, por ejemplo, el secretario de Yucatán, permanente. me lo dijo hace 6 o 7 años. Cuando empezó, yo no lo voy a presentar y no voy a presentar a ninguno de mis policías, que ni lo sueñen y que le hagan como quieran, porque yo no voy a permitir que alguien que nunca ha estado en un operativo,
que no sabe lo que es estar a bordo de una patrulla durante horas, que no sabe lo que es estar en una esquina dirigiendo el tránsito, que no tiene idea de la responsabilidad que este puesto significa, me va a hacer a mí un examen. Cuando pongan gente que ha tenido toda esa trayectoria y que ha tenido todas estas responsabilidades y que sean los que examinen si podemos o no con la chamba, entonces ya veremos. Antes no. Y en Yucatán siguen sin presentar sus exámenes de confianza y es el estado más seguro del país. Sí, me parece que también es un tema de problema legislativo, ¿eh? Hay un problema grave ahí. La ley de penas y sanciones, por ejemplo, que hablaban hace un momento de cómo operan los cerezos a nivel nacional, federal y a nivel local, establece ahí precisamente el procedimiento administrativo que deben seguir los directores de cárceles federales o de ceferezos o a nivel internacional también. Ahí establece responsabilidades y sanciones. Y en cuanto al examen de control de confianza que establece la Ley de Seguridad Pública Nacional para efectos de los servidores públicos que trabajan en las fuerzas de seguridad pública, que ahora incluso hay una Ley Nacional de Seguridad Pública en donde establece precisamente esos exámenes de control de confianza, todo depende del concepto que el legislador estableció. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Yo siempre he dicho y lo sostengo, y lo dije en la campaña anterior y lo voy a sostener siempre, el grave problema que tenemos hoy los mexicanos es que el legislador, el diputado federal, el senador que redacta la ley, lo redacta y lo establece bajo una consigna política electoral de quien lo puso en el lugar. No tiene una visión de Estado, no legislan para regular la vida de todos los ciudadanos en general, sino para regular lo que les conviene regular en un tiempo específico. Y tenemos un sinfín de leyes que ni se aplican, pero son utilizadas para un momento específico del gobierno o para un objetivo específico de quien está en el poder. Entonces tenemos leyes en el Congreso que están incluso ya aprobadas, ya publicadas, y que ningún artículo se aplica. Entonces, ese es un detalle muy a nivel federal, pero tenemos las de nivel local. Por eso, que establece la de comercio, que tú tienes un comercio, que debes un restaurante, que debes tener, por ejemplo, X número de cajones de estacionamiento, que son gratuitos para tus clientes. Deben ser. Y las plazas comerciales. Deben ser gratuitos. Cada plaza comercial, tanto que luchaste por eso, cada plaza comercial, cada local, si vas a comprar, te tendrían que sellar tu boleto. Bueno, Antara, por ejemplo, el casino allá en la Ciudad de México, te lo sellan y te dan gratuitas 3 horas. ¿Sí? Entonces tú sellas y del tiempo que 3 horas son gratis. Y lo hacen todos los establecimientos, o sea, tienes, dependiendo del tipo de establecimiento que es, los restaurantes tienen 2 horas, 3 horas, las tiendas de ropa y todo eso tienen 1 hora. Aquí no. Pero además debiera ser, y aquí tenemos a 2 expertos en la materia de reglamentación municipal, precisamente el tema es, si tú estableces un negocio, el servicio de estacionamiento debe ser gratuito y permanente, es como las gasolineras. Deberían darte servicios de sanitarios gratuitos. Y algunas gasolineras te las cobran. Es que hay un porcentaje. Perdóname, nada más déjame aclarar esto, Carlos. Lo convirtieron en un porcentaje. Empezamos hablando por la Suprema Corte. Y de la petición la expresión presidencial de que no va a haber reformas. Pero al hablar de la Suprema Corte nos fuimos a un renglón de aplicación de la ley alto, pero que habría que aterrizarlo hasta mero abajo para darnos cuenta de todo este esquema, que es la falta de respeto a la ley desde la reglamentación de las vías de comercio, la reglamentación para transeúntes, para transporte público, te sigues, luego las detenciones, luego los ministerios públicos. Los lugares donde expenden bebidas alcohólicas que no deben de estar cerca de escuelas, de templos, etcétera. Los monumentos utilizados como espectaculares ahora para promover la Navidad, monumento al albañil que colocaron una publicidad de Telcel encima de un monumento que se supone no pueden ser tocados. Mira, hay casos... Digo, para aclarar, porque estamos pasando de un tema a otro, ¿no? Parecería que no. Sí, para que nos demos cuenta de que no hay Estado de Derecho en nuestro país, hombre. Pero mira, tenemos un municipio que yo cada vez que voy me quedo más asombrado. Bacalar.
sería el municipio modelo para hacer todo lo que se debe de hacer bien. Reglamentos, vialidades, formas de atender al turismo, licencias, imagen urbana, urbanísticamente. Es un lugar de pensadores, de artistas. Hay muchos artistas en Bacalar que están ahí en el anonimato. No de ahora, Miguel Borges construyó la casa del escritor y consiguió que unas casas de descanso que tenía la Comisión Federal de Electricidad se volvieran del Estado y fueran para los que quisieran escribir o tuvieran que escribir un libro, pudieran vivir ahí sin necesidad de pagar renta y se hicieran eventos de un corte, de un buen nivel. Hay una zona arqueológica que es más importante que Chichén y que Tikal, que tiene 15 años ahí, que ahora afortunadamente parece que van a abrirla, porque va a ser un detonante para la zona sur. Pero yo ya estoy rezando porque no la abran. Yo hace 2 o 3 años peleaba porque esa zona arqueológica saliera del anonimato y pudiera hacerse real, porque el que la descubrió fue un arqueólogo que murió, y entonces como murió, el INAH dijo, ya nadie se meta. Y entonces los ejidatarios dijeron, no, pues a nosotros nos tienen que pagar las tierras alrededor y nuestros derechos, y queremos... Recuerdo que en el gobierno de Félix González Canto pedían 6 millones de pesos de indemnización. Qué bueno que no se lo dieron. Y yo le decía al gobernador en ese momento, oye, dáselos para que tú puedas hacer algo como lo que tiene Yucatán con Chichén, que es algo local. Es el único lugar donde el INAH ha tenido que aguantar al gobierno local y desafortunadamente se le fue de las manos porque el que promovió todo eso lo quitaron y ahora es un supermercado que ahorita tiene 30 días bloqueado por intereses de gente que vende artesanías y cositas de la entrada. Ejidatarios y todo. Ejidatarios. O sea, no lo normaron y no lo hicieron al final bien, pero que aquí en Bacalar se pudiera cuidar esos aspectos. O sea, es una comunidad virgen para mover y armar bien las cosas. O sea, un centro turístico magnífico, abandonado. Sí. Abandonado, tiene el título de pueblo mágico únicamente por su laguna. Francamente, entre el gobierno de Roberto Borges y el de Carlos Joaquín terminaron la costera, que era el problema principal, porque desde 1970 que don Javier Rojo Gómez hizo los lotes y se los vendió preferencialmente a chetumaleños para que hicieran sus casas y se empezara a poblar la zona, no le pusieron drenaje. Entonces la gente hizo sus cisternas, sus fosas sépticas ahí abajo, y como es una serie de lomitas, se iba complicando. Siempre se habló del Alto Vacío y hasta ahora que lo pusieron, y quedó muy bien, y ya pusieron una buena pavimentación, un buen alumbrado, buen camellón, una buena ciclopista, pero le falta la reglamentación. ¿Por qué? Porque las casas entonces se fueron volviendo pequeños hoteles de 8, 10, 12 cuartos. ¿Estás hablando de Bacalar? De Bacalar, que podrían ser un buen experimento de una hotelería de alto nivel personalizada. Pero ya Carlos, no cabe, a mí ya no hay lotes francamente grandes. no me gusta que te extiendas. Sí. Porque esto es yo creo que es la ambición de los verdes. La creación de un nuevo centro de desarrollo exactamente en esa zona y no bajo este esquema que tú planteas, que puede ser muy familiar inclusive para la gente que vive ahí, pero que a estos señores los que les va a importar
es detonar sus hoteles Negocios de 15 inmobiliarios. pisos. Negocios Sí, inmobiliarios. el problema que tienen es que ya no pueden, porque los lotes de los lados de los ejidos de Merino y Bacalar ya están suficientemente vendidos y ya vienen 2 hoteles grandes que no se pueden montar sobre Bacalar, van a estar entre Xuljá y Bacalar y van a tener que recorrer de 5 a 10 kilómetros para llegar al poblado. Entonces, si no reglamentas, Pues se a ver, te puede desbordar el pueblo. Sí, pero Y el pueblo se pierde. recordemos que aquí hacen desarrollos inmobiliarios fantasmas. por un lado. Y por otro otro lado, recuerda que también hay un pacto con los militares que ahora ya están metidos al sector turístico y que están las expropiaciones. Y que si son las expropiaciones para un nuevo desarrollo que va a generar empleo y va a detonar la economía y va a hacer todas estas cosas que nos encanta escuchar, no importa a qué costo lo tengamos que pagar, el negocio de los verdes va a estar bien puesto con los militares. La militarización va en serio en todo a nivel la- nacional y en todos los sectores de la economía. ese Y el es que ya todos tenga los una sectores. agencia Ese es un de Mira, aviación, en Chihuahua, sector de Bacalar. en Chihuahua, El una fraccionamiento aerolínea del para los militares, imagínate. el mejor No puede hotel ser bueno. que hay en Chihuahua lo administran militares. Es un hotel que tiene unos jardines como los que tiene el Camino Real de Cuernavaca, que ya ves que le compraron todos los terrenos a una japonesa, que tiene unos jardines impresionantes. Ah, pues mejores jardines tiene este hotel. Tiene alimentación y habitaciones que son de alto turismo, creo que eso es superior a las 5 estrellas, ¿no? Y administran la mina esta que es famosísima, Gran turismo. que tiene como cristales y todo esto. Es mundialmente famosa ¿Dónde está? en Chihuahua. ¿En la ciudad? Sí, en Chihuahua, en la ciudad, en la capital, en Chihuahua, Ajá. Chihuahua. Yo Y conocí Chihuahua y concesionada a los No, no. militares. no lo vi. Entonces, bueno, ya está la aerolínea también, que están dispuestos a pagar creo que 700 millones de pesos por el nombre de de Mexicana, Mexicana. lo cual va a permitir que se indemnice A la a que- todos los que corrieron, Pilotos y ¿verdad? empleados. Claro, entonces, pero que nos deja como... Y al ritmo que vamos, ya nada más falta que el ejército tenga su propio partido político y participe en las elecciones. Es lo que sigue. ¿no? Ya nada más falta el eso. ejército- Bueno, Al ahí ritmo que volvemos vamos. a caer a lo mismo con la del estrategia de este principio del presidente de la programa. República. ¿Qué va a hacer la Corte cuando constitucionalmente el ejército tiene funciones muy marcadas? El ejército, al estar participando con todos estos ordenamientos que están fuera de lo que le corresponde, está actuando fuera de la ley, está actuando fuera de la Constitución. Violando la constitución política. eso es un Yo hecho. en mi Es vida, una violación terrible. yo en mi vida ya Sin escuché, consecuencias. esta es la segunda vez que escucho que el ejército puede ser gobierno. Acuérdense que cuando Luis Echeverría hizo la Universidad del Ejército y que empezaron a estudiar Derecho, Ingeniería, Arquitectura, los militares, es para que suplan y entren al gobierno ya preparados. Y se empezó a hablar de una gran amenaza del ejército que llegaría al gobierno y entonces se haría cargo del gobierno porque tiene el poder de las armas y entonces ya su gente preparada en universidades. No pasó. Estamos hablando de los 70s. Yo no veo al ejército ni siquiera echado para adelante, ni siquiera tiene un general como el secretario, el general secretario, que pueda ser una amenaza, un líder del ejército. No lo veo como líder del ejército. Eso es más grave todavía. No lo veo. Porque si hubiera un Yo- líder, yo veo como líder del ejército a AMLO, al presidente, exacto. pero hay una capa en el ejército que se llaman los coroneles, Sí. que son la seguridad del ejército. Esos 20 generales que manejan, 20, 30 generales que manejan la sucesión el que le presenta, son los que le presentan al presidente en turno o quien gana las elecciones, la terna, que puede ser de 2 o de 4 generales, ¿verdad? Le presentan la terna de donde va a sacar el presidente a su secretario. AMLO quería de secretario al que tiene En el CISEN. en el CISEN.
Incluso Audomaro. 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 Incluso en un canal en TV Azteca anunciaron que iba a ser el secretario. Audomaro no podía ser secretario porque las normas del ejército es muy clara. Sí, claro, es secretario, es general retirado. Tú y estás tiene que ser hablando de la inactivo. sucesión presidencial Sí, no. y de la amenaza y del temor. El ejército. Yo estoy hablando de que el hecho de que el ejército esté participando en todas estas tareas, aún siendo por mandato del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, no están reguladas por la ley. La única regulación que existe tiene que ver con la Guardia Nacional y lo que hicieron ahora de tener que hacer la norma constitucional. Pero el ejército no tiene que estar construyendo. No. El ejército no tiene que estar aplicando vacunas. O administrando. El ejército no tiene que estar administrando. Esas no son sus Y no funciones. está a gusto Si el tienes ejército una corte haciéndolo. de manera correcta, ante una serie de situaciones de esta naturaleza, no creo que se necesite una denuncia. Es como cuando a alguien lo secuestran, que tampoco necesitas denuncia, No, pues no. se persigue de oficio. Esto tendría que ser una violación de oficio, porque es pública, la estamos viendo todos. Hay tantas El ejército está para proteger. Mira, si el ejército lo meten a las aduanas, a la vigilancia de las aduanas, es correcto. Si lo meten a la vigilancia de los aeropuertos, es correcto, porque de alguna manera son fronteras, El tema de seguridad porque de nacional. alguna manera tiene que ver con la seguridad nacional. ¿verdad? Si lo ponen a patrullar en las playas, es correcto, es frontera. Todos estos lugares son fronteras que debieran, bueno, inclusive el ejército debiera estar en los aeropuertos, en las bandas donde nos revisan el equipaje. Ahí tendría que estar el ejército, no la muchacha que anoche estaba despachando cafés en el VIPS y que ahora está ahí revisándote tu maleta. No, tendría que ser el ejército. Claro. Esas son las funciones del ejército. Pero están administrando. Pero no pueden estar administrando, no puede ser el señor, el oficial mayor del seguro del ISSSTE, no pueden estar en el oficial mayor del Seguro Social, no pueden estar en esas tareas y tampoco de albañiles. Es correcto. Tampoco. Ahí es a donde Al yo cambio creo de que la comandante Corte militar. Sí. va a tener que actuar en algún momento. Yo no soy abogado, ¿verdad? Ni intento serlo, pero me doy Qué cuenta bueno que no eres, ¿eh? de que hay cosas que no van, que Claro. no son. Sería un excelente abogado. Tendrías que la Suprema Corte emitir algunos criterios de juicios de cuáles son los alcances que Que los debió tener. haber hecho desde la autorización de la Guardia Ah, Nacional. es correcto. Ahí debió haber dicho, sí, muy bien, son funciones de seguridad que van a quedar limitadas a un tiempo, nada más, porque tampoco son policías. Ahora, el presidente de la República dijo textualmente en su mañanera que él estaba dándole la administración del Tren Maya, del nuevo aeropuerto, de todos los organismos que está creándoles, el Banco del Bienestar, etcétera, etcétera, al ejército, porque va a ser muy difícil que a esa institución se les quite o se privatice o se les separe de esas funciones. Pues es decir, él está militarizando algunas funciones públicas con recursos públicos, dándoselos al ejército. Para empezar, el ejército no Lo puede cual- tener lo cual empresas. no debería, exactamente, lo cual viola el principio constitucional de la función del ejército, que es garantizar la soberanía nacional. ¿Cómo es decir, vas a hacer al ejército empresario? Es correcto, de hecho los está haciendo empresarios, ya los hizo empresarios. Sí, porque la empresa que tiene para administrar, Para administrar el aeropuerto es una SADCB, así es. no es una dependencia de gobierno. Pero además, Administrada por el ejército. todavía con violaciones más grandes, el dinero ni siquiera ingresa a las arcas públicas. No. Es para las pensiones de los Del militares. ejército, de No hecho. puede ser, hombre. Para eso hay un presupuesto de ingresos, de Todo egresos. lo que no puede ser se ha distribuye. hecho en estos 4 En estos años. 4 años. Todo lo que no puede ser. Bueno, por eso Y entonces, volvemos al aquí- inicio del programa, la aquí- importancia de darnos cuenta Ah. de que no nos meten a un Estado de Derecho, Ah, que tiene que ver desde el reglamento municipal, Así es. desde el bando de buen gobierno, de policía y buen gobierno, que no se cumple, No se porque cumple. cuando hacen sus mandatos únicos, cuando mete la Guardia Nacional, el mandato y la orden que tiene el presidente municipal es de ser el responsable de la policía ¿Pero sabe cuántos preventiva y amparos no hubo? lo es. ¿Pero sabes cuántos amparos hubo? 2. El tema es ese, que la gente o la mayoría no promueve la defensa de los derechos fundamentales en este país. Cuando tú te vas al amparo te ven raro.
Cuando te presentas un recurso de revisión, cuando presentas una queja contra el ayuntamiento porque violó ciertos derechos fundamentales, te ven raro. Yo te voy a decir, Chilón, y créanme que se los digo muy sinceramente. Que yo conozca contra el predial, hay 10. Contra el predial, fíjate. Contra el predial. Y contra el PDU hubo 2, y uno de esos fue el nuestro. Y el observatorio hizo un recurso de revocación, está ingresado para irnos un juicio de nulidad. Bueno, nada más quiero hacer un paréntesis de eso que están diciendo. Municipales. Déjenme decirles que lo que estoy diciendo de estas funciones que son que violan la Constitución y que están realizadas por militares, sí, pone mi vida más en peligro que cuando hablo de los narcos. Eso sí te lo puedo decir, ¿eh? Por supuesto que sí, porque a los narcos, finalmente, con todas sus actividades y estos peligrosos y todo lo que tú quieras, no hay narcos ancianos, se mueren muy jóvenes, los despojan porque se juega que el pez grande se traga al chico y llegan a Estados Unidos y los despelucan completitos. Tienen muchos riesgos. Los funcionarios públicos no. Y los militares son intocables. Y los militares han sido intocables durante años. Cuando yo era reportera no podías hablar ni de los militares ni del clero. Ni de la Virgen de Guadalupe. El clero, el catolicismo fundamentalmente. Y ahora que se acaba de penalizar... Y en contra de Bartlett menos. Podíamos decirle al presidente de la Madrid que era un presidente gris, sin sesos, con un gabinete, pero tú no le podías decir a Bartlett nada. Bueno, pues nomás ve cómo acabó mi... Buen día. ¿Verdad? Y ahora que la calumnia ya es un delito otra vez y que lo regresaron al Código Penal, pues preparémonos para algunas denuncias, porque seguramente habrá. Yo pienso que el próximo comandante en pues jefe como ya del tengo más de 60. Va a ser así a ver, regrésame. A ver, general, encárgate de regresar todo donde iba y vámonos. El ejército así se maneja. El ejército opera en sus Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de la sucesión, estamos hablando de sus acciones fuera de la ley. Hoy, que va a terminar mal porque esta acción de la Suprema Corte, para mí es el indicio del orden, de la entrada al orden, de la entrada al orden que vendrá con las próximas elecciones, que también ya se está generando en la conciencia del ciudadano. Coño, nos equivocamos, hay que equilibrar. La reforma electoral va a demostrar eso. La reforma electoral contra el INE le quitó un sinfín de facultades al INE que va a provocar un montón de demandas de amparo. Y que la Suprema va a ir recomponiendo o va a ir acomodando. Ya se va a ir los 4 principales del INE, principales ahorita que están aguantando. Pero desgraciadamente el empuje. 2 de ellos los propone el presidente de la República. Y otra la Comisión de Derechos Humanos. Desgraciadamente ve los va a haber mano ahí del presidente. Hoy en el Reforma, en la parte izquierda de abajo, vienen los consejeros de AMLO que votaron para darle el piñazo. ¿Qué es el piñazo? La nueva presidenta, un piñazo en la cabeza. 3 de sus consejeros propuestos por él votaron por ella. Pues sí, porque también ya se están dando cuenta de que hay situaciones que son absurdas. Pero yo también quisiera ver que la Corte, con lo que tú estás diciendo, que en ese momento y en el cambio le mande un exhorto al ejército señalándole que regrese a sus funciones, que lo que está haciendo tal y tal, y que fuera un ordenamiento. Porque no vamos a ver que pueda haber una acción en contra de AMLO. No, por el momento yo creo que lo que va a hacer es los amparos. A ver, ¿dónde están los amparos que ya se ganaron al Tren Maya? Las suspensiones ya aprobadas. Ya aprobadas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa con los que no están obedeciendo? Lo que procedería ahí serían las denuncias por desacato y la destitución de los servidores públicos que no cumplieron con la sentencia. Que eso sería una muestra de que la Suprema Corte va bien. Y al presidente le vale gorro a quien le corran, los corre y pone otro. Pero lo malo es que pone otro peor, que los agarra de sus ayudantes. No sé si se acuerdan de aquel que le preguntaron. Pues se nos está acabando el tiempo. ¿Usted sabe qué es el CEN? ¿Qué esperamos para este año, Galaviz? Pues mira, yo creo que va a ser un año con muchos
temas de preparación electoral para el 2024, lo cual implica mucho de lo que estamos hablando de una falta de cumplimiento del Estado de Derecho, el usar los recursos públicos para posicionar a los supuestos nuevos candidatos, y que va a ser una lucha muy descarnada dentro de los partidos políticos para poder tener esas candidaturas, y que ahí la ciudadanía tiene que estar muy pendiente con todos los ejemplos que se han dado de un mal actuar de los partidos y de los políticos que ya tienen en mente. Pero sí coincido en que esta nueva faceta de la Suprema Corte de Justicia puede ayudar a que esto mantenga un buen equilibrio y que caminemos hacia un parcial Estado de Derecho, porque como decimos, no se está cumpliendo. A que tengamos siquiera una puntita. La puntita nada más. Nada más. Sí, Bueno, pues desearles a todos que tengan un feliz año nuevo, que sea exitoso para todos, que haya salud, prosperidad, por supuesto. Y es un deseo también que pues esta nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia aplique lo que establece la ley específicamente, y que como ciudadanos no nos cansemos de demandar que se respete el derecho humano, el derecho constitucional, que tampoco tengamos miedo de participar en el proceso electoral. Es indispensable participar en la vida pública si queremos que las cosas cambien para bien. Me parece que lo peor que podemos hacer este año es mantenernos al margen de un proceso electoral que ya tenemos encima, ante precandidatos violando la ley electoral a nivel federal, haciendo campaña con recursos públicos, lo cual hay que denunciar también. Entonces, no cerrar los ojos a la realidad y no echarnos para atrás y esperar a ver qué va a pasar. Que hay que ser positivos, tratar de siempre echar para adelante y de vivir siempre pues lo mejor que podamos para que las cosas mejoren. Ojalá y no sea demasiado tarde. Yo espero que no sea así, que este año y medio o 2 años que le quedan al presidente no termine de destruir instituciones, y que podamos por lo menos salvaguardar el proceso electoral 2024, que se antoja muy complicado, con dos detalles graves en la reforma electoral aprobada. Uno, que el INE ya no podrá exigir auditorías para acreditar de dónde viene el recurso público de los candidatos o el recurso económico que financia las campañas. Eso es un tema grave. Es decir, ya no necesitas acreditar de dónde te financian para participar en el proceso electoral. Y segundo, cortándole al INE con esta reforma que aprobaron recursos y por lo tanto infraestructura que era necesaria para auditar a los candidatos, lo cual deja al INE con muy pocas posibilidades de controlar a los candidatos y a los aspirantes en el proceso electoral. Entonces, a los ciudadanos nos va a tocar ser auditores, fiscalizadores y vigilantes, ¿verdad? Para darle al INE en todo caso la información que ellos no podrán. En caso de que la Corte dé por válida la reforma. Bueno, estamos en ese proceso. Esperemos, si no la da, esperemos que eso no suceda. Como es una reforma que no es constitucional, eso hay que decirlo, como es una reforma a leyes secundarias, me parece que la Corte tiene poco que hacer en ese tema, lo digo jurídicamente hablando. Me parece que tendrá que aplicar las reformas, porque algunas de esas reformas sí violan los derechos fundamentales, pero algunas no. Entonces hay que tener mucho cuidado cuáles sí en el proceso de amparo se pueden, digamos, corregir. Es que hay otras que hablan de que constitucionalmente son los órganos autónomos, y qué es lo que rige los órganos autónomos, y el INE es un órgano autónomo. Entonces, es ahí a donde entra y puede haber la defensa abierta de que esas reformas no deben pasar, porque está violando su autonomía, y la autonomía la logró con base a la aprobación de una reglamentación interna de operación, y esa reglamentación interna incluye el nombramiento de los socios, la forma en la que se establecen las casillas, toda su forma de operación. Ese es el conducto para que el amparo proceda. Habría que acreditar si esas reformas violan el derecho fundamental de los electores en este país. Violan la autonomía del INE. La autonomía que rige a los órganos, no solamente al INE, porque incluso los órganos autónomos a nivel local también. Es, en su generalidad. Va a estar interesante el resultado. Yo creo que sí. Así es. Señor Cardín. 2023. Híjole, ¿qué año nos espera?
va a ser, yo creo que va a ser el año de la gran desesperación del presidente. Sus corcholatas no crecen, por más que las empuja, las mueve, las promueve, les abrió canales de difusión y promoción, su partido no se consolida. Si algo tiene el presidente es conocimiento político y no puede estar ignorando estas señales tan evidentes, sobre todo con la información que él tiene y maneja desde la presidencia de la República. Coahuila aparentemente ya se le fue de las manos, aparentemente. El Estado de México como que se apagó el incendio, hay acuerdos políticos que apagan ese incendio que pensamos que a estas alturas estuviera súper crecido. Así es. Es el escenario mayor político de este año. Y no se mueve. ¿No? La Delfina, que fue destapada hace 3-4 meses, abajo. El PRI destapó su candidata, el PAN destapó su candidato, que ya se unió al PRI más o menos, van de la mano, que ahí se refleja un pacto muy interesante de civilidad política y de cogobierno, que me parece interesante para el 2024, y que esto, aunado a las condiciones económicas, no de la devaluación o que la estanflación que existe, que está muy marcada ya, no, se le vació la bolsa al presidente, la que estaba tirando el dinero a la calle y que todos lo estuvieran recogiendo. Hace apenas un mes, poquito más, se soltó la noticia que no sé si ustedes la escucharon, fue muy rápida, así como un reguero de pólvora. El gobierno del estado de Quintana Roo va a pagar el 50% de las prebendas que da el presidente. Yo quisiera saber si el presupuesto del gobierno del estado va a aguantar el golpe. O sea, el 50% del apoyo a los viejitos, a los ninis, a las mujeres, o sea, todo lo que es bienestar va, y esto lo vamos a saber perfectamente ahorita que sepamos dónde viene este nuevo acuerdo de bienestar que la gobernadora viene anunciando. Esos son los movimientos que en estos primeros 3 meses... En el presupuesto de egresos se eliminó todos los apoyos de órganos autónomos, etcétera, etcétera, para pasarlos al área de bienestar, que es con lo que piensa cumplir este capricho del presidente. Lo que no piensa dejar es el negocio. Pero el negocio de las comisiones de los seguros. No, aparte no lo va a dejar, ahí viene otra parte, esa alza muy rara de los impuestos predial en Benito Juárez principalmente, que no fue en todo el estado, y muy seleccionado, porque de pronto te cobraban en un terreno 200 y tantos % y por aquí te cobraban igual, o por el otro lado nada más 20%. Entonces no está, como que no está planeado para las cajas. Es que el tema da para más, pero esos 3 primeros meses aguantemos ver para poder ver el año. Yo no lo vería ahorita. Serían nuestras cabañuelas. Sí, nuestras cabañuelas. Exactamente. Bueno, pues yo realmente no sé si tenga tiempo ni viva 3 meses, porque ya ven ustedes cómo está el COVID, que sales y te agarra, y si no te agarra la viruela del mono, y si no a lo mejor, si no ahora sí, el mono completo, entonces ya quién sabe. Lo único que yo creo que es un error es que sigamos manteniendo la esperanza de ver qué va a pasar, cuando ya tenemos la experiencia de todo lo que ha pasado. A mí me dicen que el señor que es el secretario de Seguridad, no hombre,
Y yo digo, ¿y qué hizo todo el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez? Nada. Entonces, ¿por qué voy a esperar que ahora que tenga un cargo mayor va a ser diferente? Y así nos podríamos ir en todas las áreas. ¿Por qué tengo que esperarme 3 meses para ver? ¿Para ver qué? Para ver qué. Con base a la experiencia que ya se tiene y después de ver los nombramientos en torno de cada una de las personas que ocupan el gobierno, dices tú, pues, estamos perdidos. Cuando nosotros vemos al señor presidente y seguimos viendo en su alrededor a los mismos de siempre y que los que cambian tienen menos preparación y menos experiencia de los que se fueron o tienen el doble de años, como ha pasado en comunicaciones y transportes, ¿por qué voy a esperar? Bueno, pues si voy a esperar así, mejor hago una manda, me voy de rodillas allá a la Virgen de Guadalupe, no para agradecerle, sino para reclamarle lo que nos está pasando, ¿no? Porque lo que nos está pasando, creo que no nos lo merecemos. Porque finalmente acoto en un segundo. No somos un país de gente mala. No veo a los mismos alrededor del presidente. Está viniendo cada 15 días a ver el Tren Maya, porque Javier May está ocupado viendo la gubernatura de Tabasco, porque quiere ser candidato. Va a ser el candidato. Por eso. Ahí ya lo sabemos, ¿verdad, Galaviz? Ya se perdió, ya se perdió, y entonces el presidente está preocupado por su tren. Ha visitado el estado más que Oaxaca en 4 años, en 6 meses, ¿sí? Así es. Sí, ahora mismo estuvo, pero la cuestión está en que ayer alguien que sabe de esto nos dice el tramo del Tren Maya de Mérida a Cancún se va a terminar. Ese sí. Ese no hay duda de que se termine. No, eso ya pero es muy lo demás, bueno. Para 1 año, 8 meses, ni que el presidente venga a diario y se pase a vivir aquí. El básico es Mérida a Cancún por varias razones. Eso yo creo que sería muy bueno para todos. Así es. Para todos. Lo demás, quién sabe. Vamos a ver. Señores, muchísimas gracias. Contrario. Feliz año. Gracias. Pues, ¿qué le puedo decir? Hay que agradecer que estamos con vida. Y lo demás, pues hay que seguir echándole ganas. Pero las esperanzas hay que verlas desde un terreno más firme. Mucho más firme. Para poder tomar vuelo y exigir. Porque que las cosas sigan igual, recuerde que también es nuestra responsabilidad. No solamente la de la gente que nos gobierna. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Eduardo Galaviz. Al contrario, gracias. Un placer. José Juan Chilón. Muchísimas gracias, Carlos Carden. Estado de los estados.